segundo de Samuel, capítulo 11, vamos a leer los primeros 5 versículos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con él. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia, oh Dios. Gracias por tu fidelidad, por la oportunidad que nos regalas esta noche de estar reunidos primeramente para alabar, para adorar tu nombre, para bendecirte, Señor. Gracias porque tu fidelidad nos ha traído hasta este momento, porque tu gracia y tu amor ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, oh Dios. Quiero rogarte esta noche por las necesidades que hay en tu pueblo, y quiero poner en tus manos la necesidad de esta persona, Señor Milton Chinchilla, para que seas tú sanando su cuerpo, Dios, ya que esta persona y quizás aún hasta su familia han creído que tú tienes poder para sanarlo, que tú tienes poder para obrar. Señor, te ruego que obres la fe de ellos, Señor, y que esta noche, Padre amado, al meditar en tu palabra, sea tu Espíritu Santo preparando nuestros corazones, preparando nuestras vidas, Señor, y permitiendo que tu palabra pueda ser ese bálsamo para cada uno de nosotros, que tu palabra pueda alentarnos, pueda animarnos, pero también pueda apercibirnos, Señor, para que nos guardemos cada día de todo aquello que pueda contaminarnos en nuestro diario vivir, todo aquello que pueda estorbarnos en nuestra comunión contigo, Señor. Háblanos esta noche, te ruego, en el nombre de Jesús, mi Dios, a quien sea toda la gloria. Amén. A la luz de este texto que hemos leído, quisiera haber leído el capítulo 11 y el capítulo 12 para que usted comprenda de lo que vamos a hablar, pero creo que ustedes son personas que leen la Biblia y en algún momento ya leyeron esta historia, la historia de David. Y quisiera que a la luz de este pasaje de la Escritura pensáramos en cómo el pecado puede llegar a destruir nuestra vida. Cómo el pecado puede llegar a destruir nuestra vida. Cuando nosotros, hermanos, analizamos un poco la vida de David, quizás es una de las historias que a mí me gusta mucho, porque cuando usted analiza la vida del rey David, se da cuenta que la vida de David es un poco similar a la nuestra. David dice en la Biblia que no tenía cualidades que lo capacitaran para ser el rey de Israel, como tampoco usted y yo teníamos cualidades que nos hicieran dignos de la misericordia y de la gracia del Señor. Dice la Escritura que el rey David, o David en ese tiempo, cuando no era rey, pues era un pastor de ovejas, era un muchacho al cual Dios decidió elegir de la nada, sin haber en él una cualidad que lo hiciera resaltar entre sus hermanos o entre el pueblo de Israel, sin haber en él una cualidad que lo hiciera sobresalir, en la cual alguien pudiera decir: Dios escogió a David para el rey porque había esta o aquella cualidad en él. Al contrario, nosotros al analizar en la Biblia la vida del rey David nos damos cuenta que no había en él cualidades que lo hicieran mejor que otras personas. No había en él cualidades que lo hicieran digno de que Dios lo hubiese elegido para que fuera rey. Y en eso la vida del rey David es un poco similar a nosotros, porque usted y yo no éramos dignos de nada de lo que Dios nos ha dado. Usted y yo no merecíamos el favor de Dios. Tanto así que la Biblia dice que de lo vil
y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen ser algo. No creo que aquí una sola persona que pueda pensar que él merecía estar acá, que él merece la salvación, que él merece la gracia de Dios, porque realmente como humanos ninguno de nosotros tiene o tenía las cualidades que lo hicieran merecedor del favor de Dios. Y cuando nosotros analizamos en eso, hermano, en el hecho de que no hay cualidades en nosotros, al igual que no las había en David, que nos hiciera dignos de la gracia de Dios, yo creo que eso debería generar en nosotros gratitud. Debería generar en nosotros el deseo y el anhelo de permanecer fieles a Dios todos los días, porque uno puede decir, bueno, yo no estoy acá porque yo lo merezca, yo no estoy acá porque hay algo bueno en mí, yo no estoy acá porque hay algo en mí que me hiciera sobresalir. Al contrario, a lo mejor usted conoce a alguien que merece más que usted estar acá. A lo mejor usted conoce a alguien que usted lo ve como una persona destacada, que es alguien de su familia, de sus parientes, de sus vecinos, y uno dice, bueno, esta persona ni siquiera es religiosa, le hace bien a las personas, pero le ayuda al necesitado, pero nunca le he oído una mala palabra, una mala expresión, pero nunca he visto en él algo que realmente me hiciera pensar que es una persona mala. Al contrario, cuando uno ve a esas personas, uno dice, bueno, lo único que le hace falta es creer en Jesús para ser salvo. Lo único que le hace falta es creer en el Señor, y eso debería generar en nosotros gratitud y decir, bueno, yo me debo esforzar todos los días por agradar al Señor, porque no lo escogió a Él, me escogió a mí. No lo escogió a Él, que es mejor que yo, me escogió a mí. Pero al contrario, hermano, muchas veces nosotros, aunque sabemos que el Señor nos escogió de su pura gracia, cometemos errores que nos llevan a caer en pecado, errores que nos llevan a defraudar el amor de Dios o la gracia de Dios en nuestras vidas, errores que nos llevan a apartarnos de la misericordia de Dios, errores que nos llevan a fallarle a aquel que nos escogió, a aquel que nos llamó, a aquel que con su amor y su misericordia se reveló a nuestra vida. No me deja mentir, ¿cuántos de nosotros le hemos fallado al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos fallado alguna vez a Dios? Solo yo, ¿verdad? Solo yo levanto la mano. Creo que realmente, hermano, no hay ni uno acá que pueda decir, yo nunca le he fallado a Dios. No hay ni uno acá que pueda decir, bueno, yo nunca he cometido pecado, realmente yo soy una gran persona. No lo hay. Ninguno de nosotros puede decir eso. Pero aunque todos nosotros somos pecadores y cometemos pecado a diario, hay pecados que realmente son pecados, pudiéramos decirlo de esta forma, involuntarios. Pero muchos pecados en nuestra vida no son involuntarios, sino son premeditados. Premeditados en el sentido no que los querramos hacer, sino que le damos libertad a ciertas cosas en nuestra vida que nos llevan a cometer ese pecado. Y ese es el caso que nos refleja esta noche la vida del rey David. El rey David cometió un pecado enorme, un pecado grande, pero ese pecado se pudo evitar. Como muchos de los pecados que nosotros cometemos se pueden evitar. El rey David pudo evitarlos, y no los evitó precisamente porque hubo en él un descuido de ciertas cosas, de ciertas áreas en su vida de las cuales él debía cuidar. Un descuido de cosas importantes en su vida en las cuales él se dio libertades que no se debía dar, y es ahí donde podemos caer nosotros en el mismo error del rey David y creer que porque ya tenemos 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años de ser cristianos, a nosotros no nos va a tentar el diablo, a nosotros no nos va a tentar el pecado. Y uno dice, no, yo ya soy lo suficiente maduro como para estar en medio de los que están tomando cerveza, y eso no me va a tentar a mí. Yo soy lo suficiente maduro como para ver una mujer desnuda, puede decir el hermano, en el teléfono, y eso a mí no me va a causar nada. Yo soy lo suficiente maduro, puede decir la hermana, como para ir a una fiesta donde están bebiendo licor, donde están haciendo cosas indebidas, y eso a mí no me va a afectar. ¿Cree usted que eso es posible? Realmente será posible. Cuando nosotros vemos la vida de David, uno se da cuenta que David era elegido, igual que nosotros, para un papel, para ocupar un papel. Era elegido precisamente, Dios lo eligió para que fuera el rey de Israel,
Y a nosotros el Señor nos ha elegido, si bien es cierto, para heredar la vida eterna, pero la Biblia dice que también nos ha elegido para ser santos, para guardarnos cada día del pecado, para guardarnos cada día del mundo, para guardarnos cada día de las cosas que no son agradables delante de Dios. Es una de las cosas por las cuales el Señor nos ha llamado. También el Señor nos ha llamado para que anunciemos su nombre, pero una de las cosas importantes por las cuales Dios nos llamó es para que nos guardemos del pecado, para que nos santifiquemos cada día, para que guardemos nuestra vida de todo lo que no agrada a Dios. Imagínense, David, dice la Biblia, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Qué hermoso se oye eso, ¿verdad? Hermoso. Un hombre conforme al corazón de Dios. La Escritura señala que David gobernó 40 años. 7 años y medio gobernó en Judá y 32 años y medio en todo Israel. Y usted puede ver la vida de David y fue un hombre ejemplar. Bueno, la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, pero tiene una gran mancha en su historia. Una gran mancha. Y la mancha es que él cometió un pecado grande delante de Dios, el cual él quiso ocultarlo como cualquiera de nosotros muchas veces cuando pecamos, pero se le olvidó que Dios estaba viendo lo que él había hecho. Entonces, dice la Biblia acá, en el versículo 1 que leíamos, que aconteció al año siguiente, en tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá. Oiga, pero David se quedó en Jerusalén. En primer lugar, debemos decir acá que cuando la Biblia dice que en el tiempo que salen a la guerra en Palestina, los cultivos de trigo y cebada se cosechaban precisamente en primavera, y los enemigos iban a la batalla en ese tiempo porque cuando iban a invadir una nación había que comer en el campo. Entonces era precisamente a ese tiempo que se refiere. Pero luego vemos cómo David cayó en pecado y cómo nosotros también podemos llegar a caer en pecado sin pensar que eso nos va a afectar, sin pensar que eso nos va a hacer daño. Dice ese versículo 1 que leía, que David, el primer error que cometió fue descuidar lo que Dios le había dado, descuidar la posición que Dios le había dado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ya descuidamos la posición que Dios nos ha dado, creyendo que no nos va a pasar nada? Y para poner un ejemplo que es muy común en la iglesia, ¿cuántos son servidores y vienen martes y vienen domingo a servir, pero no vienen jueves, cuando deberían venir a buscar al Señor? ¿Cuántos vienen jueves y vienen domingo, pero no vienen martes, que deberían gozarse? Y es para poner un ejemplo de los servidores, pero realmente no son solo ellos, somos todos, hermanos, que en áreas de nuestra vida vamos cediendo terreno al pecado, vamos cediendo terreno al mundo, vamos cediendo terreno a la carne, creyendo que no nos va a afectar. Y prueba de ello es que muchos de nosotros, que quizás tenemos 30, 40 años de ser cristianos, ya no somos los mismos que al principio. Ya no oramos como orábamos antes. Ya no estudiamos la palabra de Dios como la estudiábamos antes, porque ya nos conformamos. Ya le cedimos terreno a la carne, al mundo, al pecado, porque creemos que ya somos cristianos maduros y no nos va a afectar. Porque creemos que ya estamos grandecitos en la fe y que esas cosas no nos van a hacer daño. Pero le pregunto, ¿será que no nos va a hacer daño? ¿Será que no ha sido el error de muchos cristianos que hoy ya no están acá? Cristianos que un día fueron diáconos, cristianos que un día fueron líderes, cristianos que un día fueron supervisores, cristianos que un día fueron aún pastores, pero ya no están en la iglesia porque un día creyeron que podían descuidarse un poquito y eso no les iba a afectar. Un día creyeron que podían ceder al pecado un poquito y eso no les iba a hacer daño. Un día creyeron que podían dar a su vida ciertas libertades y eso no les iba a dañar y eso no les iba a afectar. Y precisamente fue el gran error de David, descuidar la posición que Dios le ha dado. Nosotros, hermanos, tenemos una posición gloriosa en el Señor. Tenemos una posición maravillosa en Dios que muchas veces no la logramos valorar, no logramos dimensionar el papel que tenemos delante de Dios, porque la Biblia dice que somos hijos de Dios y si hijos también herederos de la patria celestial, y muchas veces uno cae en conformismo creyendo que ya lo tiene todo ganado,
creyendo que ya está completo y que no necesita esforzarse más, creyendo que puede descuidar las áreas de su vida, las áreas importantes. Yo sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros, antes teníamos un rinconcito en nuestra casa para orar, pero le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted dedicó 5 minutos en privado para hablar con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted dedicó media hora en su casa para estudiar la palabra del Señor? No porque tenía que predicar, no porque tiene que preparar el sermón para la reunión familiar, sino para alimentar su alma. ¿Cuándo fue la última vez que usted dedicó tiempo para confrontarse con la palabra de Dios y que ella le hablara, que ella lo leyera? Porque es lo que sucede cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la palabra de Dios, ella nos lee, a nosotros nos examina, y si estamos dándonos alguna libertad, la palabra nos dice: eso que estás haciendo no es correcto. La palabra nos dice: eso que estás haciendo no es correcto. Como decía el día de ayer en la evaluación en la cabaña, le decía a los hermanos que cuando nosotros oramos y hablamos a Dios y hablamos con Dios, el Espíritu Santo nos vuelve sensibles. Y cuando nosotros vamos a hacer algo indebido, el Espíritu nos reprende y nos dice: eso no es correcto. El Espíritu nos reprende y nos hace sentir que eso no es adecuado. Pero ¿cuál es el problema si nosotros ya no oramos? Si nosotros ya no estudiamos la palabra, estamos cediendo terreno, hermanos. Sin saberlo, estamos cediendo terreno. Y estamos cayendo en el mismo error que cayó David. ¿Por qué? ¿Cuál era el error de David? Dice la Biblia, si usted puso atención al verso 1, que era el tiempo en el cual los reyes salen a la guerra. David tenía que haber ido a la guerra. David era el comandante general del ejército de Israel y él tenía que ir frente a ellos, dirigiéndolos. No necesariamente tenía que ir a pelear allá a los de adelante, pero tenía que estar en un puesto de comando dirigiendo al pueblo de Israel. Pero él no lo hizo, sino que al contrario, dice la Biblia, se quedó en casa, se quedó durmiendo, no lo sabemos, se quedó haciendo cualquier cosa. Bueno, según dicen algunos, que David pudo quedarse en casa por varias razones. Pudo, entre ellas, la pereza, pudo estar entre ellas la ociosidad, el aburrimiento, el miedo o la cobardía, la opulencia, o sea que tenía mucha abundancia, la vanidad. Pero sin importar cuál de todas ellas fuera la que había motivado a David a quedarse, el punto es que él descuidó su posición delante de Dios y delante del pueblo de Israel. Y eso, hermano, a veces no necesariamente nos va a hacer caer en pecado hoy, porque el que usted descuide su posición, la posición que Dios le ha dado delante de él, y no me refiero al usar una corbata, porque eso es un privilegio, pero la posición que Dios nos ha dado es que seamos reyes y sacerdotes delante de él, en su presencia. Porque ¿de qué le puede servir a una persona, hermano, que se vea bonito en corbata, que se vea elegante con un moñito por acá, si realmente no tenemos intimidad con Dios, si realmente estamos llenos de cosas que sabemos que no nos permiten tener buena comunión con el Señor? ¿De qué puede servir la apariencia? Porque podemos caer en el error que cayó el rey Roboam, que dice la Biblia que Roboam, pues llegó un emisario, llegaron unos emisarios de Babilonia y le mostró todos los tesoros que había en el templo. Le mostró todo, y luego vino un sacerdote y le dijo: ¿qué quería ese? Y dijo: quería conocer. Y yo le enseñé todos los tesoros. Y tiempo después dice la Biblia que vino Babilonia e invadió Judá y se llevó todos los tesoros que había. Pero ¿qué es lo que hizo el rey Roboam? Dice la Biblia que el rey Roboam lo que hizo fue que después que se llevaron los escudos de oro, mandó a hacer unos de bronce y los puso en el mismo lugar donde estaban los escudos de oro. Y puso guardias a que los cuidaran. Y dice la Biblia que venían los guardias custodiando los escudos, y la gente veía y parecía ser que no había pasado nada. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que Roboam estaba aparentando. Eso era lo que sucedía, porque ya no había algo de valor ahí, el oro ya no estaba, ya se lo habían llevado. Y muchas veces nosotros, cuando le cedemos terreno al pecado, pues seguimos viniendo a la iglesia, seguimos estando acá, seguimos yendo a la reunión familiar, algunos siguen yendo a predicar a la célula familiar, pero ya estamos viviendo de apariencia, porque ya estamos cediendo terreno al pecado y nos está haciendo daño. Ahora, la más obvia, de lo cual David
descuidó esto, es el descuido en su vida. La razón más obvia por la cual él se quedó era el descuido que había en su vida, porque cuando nosotros, hermanos, descuidamos lo que Dios nos ha dado, estamos próximos a fracasar. Todo aquel que ha descuidado lo que Dios le ha dado fracasa. Usted puede ver a la luz de la historia del evangelio todos los que se van al mundo. A veces algunos culpan al pastor, a veces algunos culpan al supervisor, a veces algunos culpan a quien sea, pero realmente la mayor razón por la cual la gente se va al mundo es porque descuidaron su comunión con Dios, es porque descuidaron su relación con Dios, es porque descuidaron lo que Dios les había dado. Y ese fue el gran error del rey David. El descuido de nuestras obligaciones con Dios nos puede traer el fracaso. Como dije hace un momento, el congregarnos, el no congregarnos, es decir, no, si yo solo el domingo voy a ir a la iglesia y eso es suficiente. Y de hecho, el venir a la iglesia no nos debe sustentar como cristianos, es una realidad, porque acá venimos a aprender, no venimos necesariamente a llenarnos de Dios, porque eso lo deberíamos hacer en nuestra casa. Nosotros deberíamos orar en nuestra casa, nosotros deberíamos estudiar la palabra en nuestra casa, en nuestro tiempo libre. Pero muchas veces venimos a llenarnos con lo que recibimos acá, pero eso no debería ser así. Nosotros deberíamos tener comunión con Dios cada día, hermanos, para que nuestra vida se llenara. Pero el descuido de esas cosas lleva al fracaso, y no necesariamente tiene que ser de un día para otro. Va despacio, va paulatinamente. Así como David, la Biblia nos habla de un hombre que descuidó lo que Dios le había dado y eso lo llevó al fracaso. Dice la Escritura, hablando del rey Saúl, a quien Dios lo mandó a que destruyera a un pueblo. Si no estoy mal, fue a los de Amalek, y Dios le dijo que destruyese todo a través del profeta Samuel, que destruyera vacas, que matara niños, que matara ancianos, que matara a todos. Y dice la Biblia que aquel hombre fue, y cuando venía, salió Samuel a encontrarlo y le dijo: ¿hiciste lo que Jehová te dijo? ¿Obedeciste lo que Jehová te dijo? Y aquel hombre le dijo: sí, obedecí lo que Jehová me dijo. ¿Y qué es ese bramido de animales que vienen y de vacas? ¿Qué es eso que oigo? Le dijo. Le dijo, es que el pueblo escogió lo mejor de las vacas para ofrecérselo a Jehová. Y le dijo Samuel: ¿y es eso lo que Jehová te mandó? No, pero yo quería agradar a Jehová y le quería sacrificar esas vacas, esos animales. El punto es, hermano, que no era eso lo que Dios le había dicho. Como a usted y a mí, el Señor nos ha dicho en su palabra cómo quiere que vivamos y actuemos, cómo quiere que nos comportemos. No tenemos que modificar nada, no tenemos que inventar la Coca-Cola, la limonada, porque ya otro lo inventó. No tenemos que hacer nada diferente a lo que está en la Biblia, porque si hay algo que vuelve distinto al pueblo cristiano al resto de las religiones, es que nosotros lo que hacemos lo hacemos basados en la palabra de Dios, no en costumbres, no en tradiciones, sino que nos guiamos por lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, el punto y el fracaso de este hombre, dice el rey Saúl, dice la Biblia que Samuel le dijo: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado como rey y se ha buscado a uno mejor que tú. Vea cómo el pecado llegó a destruir la vida de Saúl, porque realmente no fue esa la única ocasión en la cual Saúl desobedeció a Dios. Pero observe cómo el pecado, hermanos, puede destruir nuestra vida. Y a veces uno dice: pero si solo es un pescadito, solo es un pecadito, hermano, solo es un ojazo, solo es una mirada, solo es una palabra. Pero el darle cabida al pecado nos va a llevar a la desgracia. El darle cabida al pecado nos va a llevar al fracaso. El darle cabida al pecado nos va a llevar a hacer cosas que al final, cuando vengamos a reaccionar, a reflexionar, nos vamos a sentir lejos de Dios. Y vea qué difícil. Si usted nunca se ha alejado del Señor, es algo difícil que una persona se aleje de Dios y vuelva a sentir el deseo de estar acá. Es más fácil que un impío que nunca ha sabido nada de Dios, es más fácil que un mundano que nunca ha recibido al Señor quiera estar acá, que un caído. La gente que se aleja de Dios se vuelve dura, se vuelve difícil y no quieren tener nada con Dios. Y cuando usted llega y le habla y le dice: hermano, vuelva al Señor, y usted quiere evangelizarlo, eso ya me lo sé, le dice. Así hablaba yo. ¿Qué me va a decir que yo? Así me dijo una persona: ¿qué me vas a decir que yo no sepa ya?
¿qué me vas a enseñar que yo no sepa? Me dijo. Si yo era cristiano antes que vos, me dijo. Y es posible. El punto es que la gente llega ahí por descuidar la posición que tenemos en Dios. El apóstol dijo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y pudiéramos pensar que el Señor también a nosotros nos dice que guardemos la comunión que tenemos con Dios, que guardemos nuestra relación que tenemos con Dios. No descuidemos eso, hermano. Mire, si hay algo duro para un cristiano, perder la comunión con el Señor. Si hay algo duro, es que usted quiera orar y no sentir la presencia de Dios. Si hay algo duro, es querer hablar con Dios y usted sabe que hay pecados que le están estorbando, que le están impidiendo tener comunión con el Señor. Ese es duro. Y se lo digo porque en mis inicios de cristiano, aunque ya tengo 33 años de conocer al Señor, en mis primeros 2, 3 años me alejé del Señor un tiempo corto. Y es duro venir acá y querer hablar con Dios y sentir que el cielo, el techo de la iglesia, no pasa de ahí la oración. Pero eso sucede por descuido en nuestra vida. Eso sucede porque descuidamos lo que Dios nos da. Ahora, otro aspecto que influyó para que David cayera en pecado fue la ociosidad. El permanecer ocioso, hermano, si usted no sabe qué es ocioso, es el mucho el tiempo. El permanecer muy ocioso nos hace caer en pecado. Y hay algo que hoy en día está afectando al cristiano, y es las redes sociales, el teléfono. Hay algo que está afectando nuestra vida, porque el tiempo que muchas veces antes usábamos para leer la palabra, lo usamos para estar en el teléfono. El tiempo que antes lo usábamos para orar, lo usamos hoy para el teléfono. Y me voy a atrever en esto: el 99.99 de los que estamos acá, por no decir que el 100%, cometemos ese error. Muchos de nosotros ya no oramos como antes porque pasamos mucho tiempo en redes sociales. Y a lo mejor en redes sociales hay otra cosa. Puede ser una pelota de fútbol, puede ser viendo televisión, pero el punto es que la ociosidad nos lleva al pecado. El no ocupar adecuadamente nuestro tiempo, el no ocupar adecuadamente nuestro horario, el no distribuir nuestro tiempo para tener tiempo con Dios, nos hace caer en pecado. Mucha gente de las que están acá ven pornografía, y no me lo ha dicho el Señor. Espero equivocarme, pero muchos cristianos, a lo mejor no están acá, pero muchos cristianos ven pornografía. Y eso, acá han caído en eso a causa de la ociosidad. A los hermanos de la cabaña les conté hace un par de años, hace mucho, me sucedió algo. Que en mi casa, los que ven mis redes sociales saben que lo único que hago es compartir palabra de Dios. No comparto otra cosa. Raras veces pongo una foto porque me siento feo y no me gusta publicar fotos. Pero en una ocasión una mujer me mandó una solicitud y yo dije, bueno, tal vez es alguien que quiere que le dé un consejo, tal vez es alguien que quiere oír una palabra que le ayude. Y bueno, vi su perfil y noté que tenía a 4 o 5 hermanos de nuestra iglesia como amigos. Y yo dije, bueno, entonces debe ser cristiana, o a lo mejor quiere algo de palabra de Dios. Y le acepté. E inmediatamente cuando acepté a esa persona, me mandó un mensaje. Comenzó a saludarme. Y bueno, yo lo primero que le dije, ¿en qué le puedo servir?, le dije yo. Y me dijo, encender la cámara, me dijo. ¿Y para qué?, le digo yo. No, encender la cámara. Y se enfrascó en eso, que encendiera la cámara. Pero ¿cuál es la idea de que encienda la cámara? Si quiere hablar conmigo, si me quiere preguntar algo, si quiere que le ayuden algo, aquí escríbame, le dije. Encender la cámara, me dijo, porque me vas a ver teniendo relaciones con otra mujer. Yo le dije, no, hombre, en eso no le puedo ayudar. Y ya no le respondí. E inmediatamente esa mujer me bloqueó. Yo no sé si era mujer, era hombre, porque hoy se confunde, pero me bloqueó. Y yo me hice una pregunta, y eso es lo que lo quiero llevar. ¿Por qué a mí me bloqueó y a los otros 5 hermanos que tenía de la iglesia no había bloqueado? Ahí respóndase usted. ¿Por qué a mí me bloqueó y a los demás no lo bloqueó? A lo mejor ellos sí accedieron a lo que ella preguntaba, a lo que ella quería. Y eso es lo que lo quiero llevar. El punto es, hermano, que cuando nosotros tenemos mucha vida ociosa, es fácil caer en pecado. Cuando nosotros desperdiciamos mucho nuestro tiempo,
fácilmente podemos caer en el pecado, en cualquier cosa, porque el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente viendo a quién se va a hartar. Y si el diablo se lo puede comer a usted, se lo come. Y de un solo bocado se lo va a comer. No crea que porque está viejito no le va a pasar nada. Si usted cede del pecado, se lo va a ganar. No crea que porque está cipote, porque está joven, porque usted se siente feo o fea, o porque se siente bonito, no le va a pasar nada. Se lo va a hartar el diablo si usted se descuida. Y por eso es importante, hermano, que nuestro tiempo lo sepamos distribuir adecuadamente. Ayer veía algo, una fotografía o un video, no sé qué, de un niño como de 12 años, que tenía sus ojos deformes e inflamados exageradamente, y decía ahí las letras que habían puesto que se debía al hecho que pasaba demasiado tiempo en el teléfono. Y eso se ha vuelto una enfermedad, porque aún nosotros como padres, bueno, los que tienen hijos pequeños, por tal de que el cipote no moleste, lo que hace es darle el teléfono, hacerlo adicto al vicio. Y hoy ahí no hay filtros de nada, no hay filtro. En las redes sociales no hay filtros de nada. Como puede estar usted viendo una predicación, el video que sigue le va a aparecer una mujer semidesnuda. Y es importante que nosotros distribuyamos mejor nuestro tiempo. ¿Cuál fue el segundo error de David? Dice la Biblia que se quedó en la casa, se quedó ahí de Aragán, se quedó ahí. Bueno, para los que no saben qué es Aragán en las redes sociales, pues es una persona que no hace nada, que desperdicia su tiempo. Ahora dice el verso 2, para que usted vea esto: sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿Qué estaba haciendo David? Perdiendo el tiempo, acostado estaba. Y dice que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado, desperdiciando el tiempo porque se sentía aburrido. Se paseaba sobre el terrado de la casa real y paseaba sobre el terrado, dice, y vio, dice el verso 2, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual tuvo el tiempo para observar que era muy hermosa. O sea, ¿por qué la Biblia dice que era muy hermosa? Porque David tuvo tiempo para observarla. Pero eso se dio a causa de su ociosidad, de estar desperdiciando el tiempo. Ya no desperdiciemos el tiempo, hermanos. Ya no perdamos el tiempo. Mire, hay algo tan hermoso cuando uno lee la palabra de Dios, que la palabra de Dios uno lo alimenta, lo nutre. Y a veces uno, cuando tiene momentos difíciles, tiene luchas, tiene pruebas, y en la palabra de Dios uno hay aliento, hay fuerza, hay sustento. ¿Por qué no alimentar nuestra alma de cosas positivas? Y la palabra de Dios es lo más positivo que nosotros podemos hallar. ¿Por qué no alimentar nuestra alma fomentando una mejor relación con Dios, acercándonos cada día más a Dios, en lugar de pasar perdiendo tanto el tiempo? ¿Cuántos de nosotros, como dije hace un momento, hace tiempo ya no oramos delante de Dios? ¿Hace cuánto usted tuvo un momento íntimo en su casa, un momento de intimidad con Dios, en el cual lágrimas salieron de sus ojos adorando a Dios? ¿Hace cuánto? A lo mejor ha llorado, pero pidiéndole al Señor que lo sane. A lo mejor ha llorado, pero pidiéndole al Señor que le ayude en sus problemas. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted lloró adorando a Dios y diciéndole: te amo, te adoro, te anhelo, te necesito, eres lo mejor que hay en mi vida? ¿Hace cuánto? Y muchos de nosotros, y la mayoría, no vivimos eso, porque desperdiciamos el tiempo. No me vaya a decir usted que pasa muy ocupado. No me vaya a decir usted que pasa muy ocupado si se desvela a las 10, 11 de la noche, a las 12 viendo el teléfono, viendo la novela, viendo el televisor. Y no es que en sí eso sea malo, hermano, porque no es malo. No es malo si usted sabe clasificar. Obviamente, si usted ya leyó la Biblia 1 hora, 2 horas, si usted ya oró media hora, 1 hora, vea el teléfono, no hay problema. Pero el problema es darle prioridad a esas cosas antes que a fomentar nuestra relación con Dios. Hay 4 pasos que nos llevan a caer en pecado, y el primero lo vemos en ese verso 2. 4 pasos que se repiten en David, lo mismo que se repitieron en Acán. Dice el verso 2 que leíamos, que David, el día, en la tarde que se levantó de su lecho, vio a una mujer que se estaba bañando, y la Biblia enfatiza el hecho que esa mujer era hermosa. Entonces no solo la vio, porque ver no es pecado, hermano. No vaya a pensar que es pecado y ande con los ojos cerrados.
Eso no es pecado, que usted vea, es algo que Dios nos ha dado los ojos. Pero cuando nuestra vista se enfrasca en ver y ver algo que sabemos que no es bueno, que no es correcto, eso nos puede llevar al pecado. Cuando usted ve una mujer y la mujer le gusta, ya no la ve una vez, la ve 2 veces, la revé, la analiza, la escanea, la desnuda con la mirada. Ahí está el problema, ver. Y el primer problema de David es que vio detenidamente a aquella mujer, la vio. Pero luego dice acá, el mismo verso 2, que la codició. Dice que sucedió un día, al caer la tarde, lo que leíamos, se levantó David y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando y vio que era hermosa. Ahí la codició. Ese cuero lo quiero yo, dijo él. Esa es hermosa, es agradable a mis ojos. Obviamente la vio desnuda. Si él estaba de una parte alta, imagínense, supongamos que la mujer había puesto unas carpetillas negras que no existían alrededor, ahí se estaba bañando. Él desde arriba lo veía, la veía desnuda. Pero él pudo verla regresarse. Pero no solo la vio, la codició y se quedó viendo. Y observó que aquella mujer era hermosa. Entonces el problema que nos lleva a caer en pecado es la codicia, cuando nosotros codiciamos lo que no es nuestro. Cuando codiciamos la mujer ajena. Cuando la hermana codicia al marido ajeno y dice, ay, el fellito que tengo yo, el pobre, y el marido de la hermana es bien guapo, tiene carro, tiene buen trabajo, y me equivoqué de marido. Cuando codiciamos lo que no es nuestro, eso nos facilita caer en pecado. Y aunque usted lo vea como algo, eso no es malo, eso facilita que caigamos en pecado. Pero otro error en el caso de David es que tomó a aquella mujer. Dice el verso 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero dice acá el texto que la tomó, o sea, no se conformó con verla, sino que la codició y luego la tomó. Si usted lee en la Biblia, hermano, en el libro de Josué, capítulo 7, verso 21, si quiere léalo, y si no, escuche lo que aquí dice. Oiga lo que dijo Acán después de haber cometido pecado. Dice, Josué le dijo al pueblo de Israel, vamos a ir a invadir Jericó, y todo lo que ahí está es maldito, no lo toquen. Nada de eso pueden tomar, porque eso es maldito, es anatema. Y dice la Biblia que Acán tomó ciertas prendas y se las llevó y las enterró en su tienda. Y eso causó que cuando el pueblo de Israel volvió a salir a la guerra, a la batalla, era vencido por sus enemigos. Y Dios le dijo a Josué, hay pecado, hay anatema en Israel. Y comenzó a llamar al pueblo por tribus, por familias, y llegó hasta Acán. Y le dice Josué, da gloria a Dios. Y aquel hombre, confiesa tu pecado, le dijo. Y ahí llegamos al versículo 21 del capítulo 7 de Josué, donde aquel hombre dice, oiga, lo mismo que hizo David. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, lo vio, dice. Y luego dice, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Oiga lo segundo, lo cual codicié, dice, lo mismo que hizo David, codicié. Y luego lo tomé, dice él, y he aquí que está escondido bajo la tienda, bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está bajo de ello. ¿Qué era lo que este hombre había hecho? Lo mismo que hizo David. Y la misma reacción que tuvo David con su pecado la tuvo este hombre, esconderlo. Porque cuando ya caemos en pecado, hermano, no queremos confesarlo. Cuando ya queremos en pecado, no queremos que la gente lo sepa. Y lo que hacemos es mejor esconderlo. Que nadie se dé cuenta que tengo un amante. Que nadie se dé cuenta que hago esto. Que nadie se dé cuenta que en mi trabajo yo robo. Que nadie se dé cuenta que soy un mentiroso. Que nadie se dé cuenta que he caído en fornicación. Que nadie se dé cuenta. Y seguimos aparentando. Y seguimos nos poniendo, y seguimos actuando como que nada ha pasado. Y seguimos actuando como si las cosas fueran iguales. Pero el punto es, si le pregunto, ¿será que las cosas siguen iguales? ¿Será que las cosas siguen iguales cuando caemos en pecado? No, hermano.
Porque aunque acá podemos venir a aparentar, delante de Dios no hay apariencia. Porque aunque acá podemos fingir que somos los mismos, delante de Dios no somos los mismos. Delante de Dios no podemos aparentar, no hay apariencia. Y la historia de David nos lo muestra. Delante de Dios no hay apariencia. Dios lo ve todo. Cuando usted está mintiéndole a alguien, Dios lo ve. Cuando usted está robando algo que no es suyo, Dios lo ve. Cuando usted está adulterando, cuando usted está fornicando, cuando usted está haciendo algo, cuando hacemos algo indebido, Dios lo ve. Y posiblemente nadie más lo vea, pero Dios lo sabe. ¿Y de qué sirve engañar a la gente, hermano? ¿Y de qué sirve la apariencia? Si al final de cuentas un día vamos a presentarnos delante de Dios y le vamos a dar cuenta de nuestra vida. Y Dios no nos va a juzgar por lo que aparentábamos. Dios no nos va a juzgar por cómo nos veíamos, si nos vestíamos bonito, si éramos el más activo de la iglesia, el que anda de un lado a otro, si éramos el más servicial. Dios va a ver en nosotros si había en nosotros el anhelo de agradarlo, si había en nosotros el anhelo de serle fieles, si había en nosotros el anhelo de servirle, de honrarlo, de exaltar su nombre y de hacer su voluntad. Eso va a ver el Señor en nosotros. Dios no va a ver la apariencia, porque la apariencia, pues, aquí se va a quedar. Lo que alguno aparenta. Bueno, dicen por ahí que cuando el Señor venga van a haber muchas sorpresas. Y es porque a lo mejor hasta el que esté encorbatado acá se pueda quedar, y el que está allá no. No sabemos a quién le va a tocar ese día, pero ojalá que no sea así. Pero habrá muchas iglesias, muchos lugares donde se va a quedar mucha gente, igual que acá, porque a lo mejor solo vivieron de apariencia, porque había pecado en su vida y eso les estorbó en su relación con Dios. El tercer error de este hombre, y es el que muchos de nosotros también tenemos, es que no huyó de la tentación. No huyó de la tentación. Dice el versículo 4 que David envió mensajeros y la tomó. Ella vino a él y durmió con ella. ¿Qué era lo ideal que este hombre debía de hacer? Huir de la tentación. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer cuando se siente tentado con una hermanita? Huiga de la tentación, hermano. Deje de mandarle mensajes escondidas. Deje de mandarle mensajes cuando su esposa ya se durmió. Usted deje de responderle mensajes a hombres que no es su marido. O sea, huyamos de la tentación. No cedamos al pecado, hermanos, porque a lo mejor usted lo ve como algo insignificante, solo es coqueteo, no pasa nada. Pero eso de no huir de la tentación es lo que nos hace caer en el fracaso. Porque a veces uno dice, no, si no me va a pasar nada, si yo puedo, yo soy fuerte. En eso no hay fuerza de nada, hermano. David tuvo que huir de la tentación y el no hacerlo le trajo el fracaso. El no hacerlo le trajo la desgracia. El no hacerlo le trajo consecuencias graves a su vida. El no hacerlo le trajo destrozos. ¿Cuántos? Mira, aquí uno se ha dado cuenta de gente que él es infiel a su pareja y la pareja se da cuenta y al final se destruye el hogar, se destruye el matrimonio y ahí anda la señora con la manimbita de bichitos reclamando manutención del marido cuando ella le fue infiel, o ahí anda el hombre queriendo ver a sus hijos cuando él fue infiel. ¿Y quiénes sufren? Sufren los hijos. Usted se puede buscar otro marido, usted se puede buscar otra mujer, pero sus hijos van a necesitar a su padre y a su madre juntos. Y uno cae en pecado porque se da licencia, porque no huye de la tentación. El Señor Jesucristo dijo, enseñándonos a orar, que dijéramos: Padre, no nos metas en tentación, guárdanos de la tentación, guárdanos de caer en pecado, guárdanos de caer en cosas que te ofendan. Esa debe ser nuestra oración constante, porque nosotros no somos supercristianos. Ninguno de nosotros es supercristiano. Usted no es supercristiana ni supercristiano. Somos débiles, somos carne, somos sensibles a caer en pecado. Por eso nuestro deber es huir del pecado. Hermanos, ya me subieron el foquito y me falta 3/4 partes de lo que quería predicar. Tenemos que huir del pecado. Desde Adán hasta hoy no han habido supercristianos. Todos estamos factibles a caer en el pecado. Ahora, rápidamente, ¿qué nos hace el pecado? ¿Qué puede suceder a nuestra vida cuando caemos en pecado? ¿Qué es lo que puede ocasionar en nuestra vida el caer en un pecado? Dice el verso 5 que el pecado deja huella. Si usted observa,
Dice el verso 5, y concibió la mujer y se lo envió a hacer a David. Le dijo, estoy embarazada. Uno pensaría que puede pecar y no va a pasar nada, pero no es así. Cuando nosotros pecamos, eso deja una huella marcada y usted va a envejecer. Bueno, la huella de David era que embarazó a la mujer, y la mujer tenía marido, hermano, y el marido no estaba en su casa, el marido andaba en la guerra. ¿Qué explicación le iba a dar a esa mujer a su marido? Y le iba a decir, mira, por obra del Espíritu Santo quedé embarazada. Y le iba a decir al marido, hicimos una videollamada con vos y eso me dejó embarazada. No es eso. No había. El pecado deja consecuencias. Y uno puede pensar en la consecuencia para David, pero la consecuencia para esta mujer, porque en la ley de Moisés estaba que si una mujer era sorprendida en adulterio debía morir. Y eso para esta mujer iba a significar la muerte, porque su marido se iba a dar cuenta que ella le había sido infiel. Y para David era problema delante de Dios también. Entonces ese niño era una consecuencia. Pero el pecado también daña a personas que a lo mejor son mejores que nosotros. Y ya no tengo tiempo, pero si usted lee en su casa del versículo 8 al 17, nos describe quién era Urías Geteo. Urías Geteo era un buen hombre. La Biblia lo señala como uno de los 30 valientes de David. O sea, era un hombre ejemplar, era un hombre guerrero, era un hombre valiente, era un buen hombre delante de Dios, era una buena persona. Y tanto así que Urías llegó donde el rey cuando lo mandó llamar David, porque quería engañarlo para achacarle el hijo a él, y le dijo, anda a dormir a tu casa. Y Urías no quiso, y el rey lo mandó a llamar al siguiente día y le dijo, ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? No puedo, le dijo, porque el pueblo está peleando allá y mi general está al frente de la batalla y yo no puedo estar durmiendo con mi mujer y el pueblo de Israel peleando. Vea que era buen hombre. Entonces David trató lo emborrachó para que fuera a dormir con su mujer y tampoco fue. Y le dijo, quédate un día más. Hizo una carta y le dijo a Joab, pon a Urías al frente de la batalla y cuando la batalla recia déjenlo solo para que muera. Y así hicieron. Y aquí nos dice que cuando nosotros cometemos un pecado, para poder taparlo, vamos a cometer otro pecado. Porque el segundo pecado de David fue peor que el primero. Primero se metió con la mujer la mujer ajena, y lo segundo es que matar a aquel hombre. O sea, vea que un pecado, para cubrirlo, lo llevó a otro pecado. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese pecado? Lo primero lo vamos a ver en el verso 27. O una de las consecuencias que David tuvo. Dice el verso 27, y pasado el luto, envió David y trajo a la mujer a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Oiga lo que dice acá. Mas esto que David ha hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cuál fue una de las consecuencias que David tuvo? Que no le agradó a Dios lo que él había hecho. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro pecado? Que Dios no se va a sentir agradado con nosotros cuando pequemos. Dios no se agrada de eso. Ninguno de nosotros puede pensar que Dios se va a sentir complacido cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan. Ninguno de nosotros puede equivocarse con esto, porque Dios no se siente complacido con el pecado. Dios no ve el pecado con agrado. Al contrario, Dios aborrece el pecado. Dios no quiere que nosotros vivamos en pecado, sino que la Biblia nos señala que el deseo de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Nos santifiquemos. Ahora, en el verso 12, los versículos del 1 al 7, nos hablan de cómo el pecado permanece delante de Dios, no es que se borre. En Jeremías dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón, tu pecado permanece siempre delante de mí, dice Jehová. O sea, no importa lo que una persona haga, humanamente no puede borrar su pecado, no puede borrar lo malo que ha hecho. Y dice la Escritura que vino Natán a presentarse delante de David y le dijo, había un hombre, le dijo, muy rico, muy acaudalado, tenía muchas ovejas, tenía muchos animales, tenía de esto, de lo otro, tenía todo. Y había otro, le dijo, que solo tenía una corderita, la cual la cuidaba, la amaba, la protegía, porque era lo único que tenía. Pero le vinieron unas visitas a aquel hombre adinerado, y no queriendo matar a una de sus ovejas,
fue y quitó la única que tenía su hermano, su amigo, y la mató. Y dice la Biblia que David se enojó y le dijo: ese hombre merece la muerte, merece morir. Y le dijo Natán: ese hombre eres tú, porque tenías muchas mujeres y fuiste y quitaste la única que tenía Natán. Y no te bastó eso, sino que también lo mataste. Vea qué terrible. A veces, hermano, y creo que todos caemos en este error, señalar el pecado ajeno es fácil. Eso es fácil, hermano. Ver a alguien que anda cojeando y decir: ese desgraciado nunca se para, ese miserable nunca se endereza. Eso es fácil. Decir: ese hermano cae en pecado, ayúdelo mejor, hermano. La Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Es fácil señalar a alguien cuando peca, es fácil señalar a alguien cuando falla, y es lo que hizo David. Y dijo: ese merece morir. Pero cuando el profeta le dijo: no, pero es que no es ese sos vos, le dijo. Vos sos el sinvergüenza, vos sos el del pecado. Jehová ha visto tu pecado, le dijo. Jehová ha visto lo que has hecho. Se le vino el mundo encima a David, hermano. Si usted es lector de la Biblia, y me imagino que ya ha leído, pero si no lo ha leído, lea el Salmo 51, en el cual David describe su pecado, en el cual David describe su condición, cómo se sentía delante de Dios. Y David decía: contra ti solo he pecado. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. David describía su condición. Y es importante que nosotros sepamos que Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo. El pecado tiene muchas consecuencias, pero la más grande, y la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Y cuando hablamos de la muerte, pues hay una muerte física. A lo mejor nosotros como cristianos no podemos decir que porque pecamos nos vamos a ir al infierno, porque creemos en la predestinación. Pero si hay una muerte espiritual. Un cristiano que peca no vuelve a sentir su relación con Dios viva. Un cristiano que peca pierde la sensibilidad al Espíritu Santo, pierde la sensibilidad a la presencia de Dios. El pecado, hermano, nos hace perder la paz, porque es lo que perdió David. En el verso 10 del capítulo 12 dice: por lo cual ahora no se te apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, y que fuera tu mujer. Eso le dice Jehová. O sea, vas a vivir en guerra, le dijo. Vas a vivir en problemado, vas a vivir enguerrado, no vas a tener paz de aquí en adelante, por cuanto tuviste en poco la voluntad de Dios, por cuanto tuviste en poco lo que Dios demandaba de ti. El pecado nos quita la paz, hermano. Eso nos roba la paz. Un cristiano en pecado no anda en paz, no se siente bien. Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga. Cuando una persona peca, a lo mejor puede mantener la apariencia, a lo mejor puede verse igual, pero dentro no se siente bien. Y una de las primeras cosas que el cristiano piensa cuando peca es: ¿y si el Señor viene hoy? ¿Cómo estoy? Porque no se siente bien. No se siente bien. ¿Y si el Señor viene hoy, qué va a pasar con mi vida? Ahora el pecado destruye la familia. Usted puede leer la historia de este hombre, cómo a raíz de su pecado trajo consecuencias a su familia. Uno de sus hijos violó a su propia hermana. Otro de sus hijos mató al que había violado a su hermana. Otro de sus hijos usurpó el trono. Y dice la Biblia que más tarde usurpó el trono a Adonías, y inmediatamente pusieron de rey a Salomón. Pero más tarde este hombre, emproblemado con su mismo hermano, se fue a meter al templo y tomó unos cuernos, y dice la Biblia que su hermano lo mandó matar, el que era rey. O sea, se le vino un problema a David en su familia a causa de un pecado, a causa de ceder terreno al pecado. Así que yo lo animo, hermano, a que luchemos, a que nos esforcemos. Yo sé que no es fácil luchar contra el pecado, sé que todos somos débiles y muchas veces enfrentamos tentaciones, enfrentamos problemas, pero luchemos contra el pecado, porque la misión del diablo es hacernos caer. La misión de Dios es mantenernos de pie. Y si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, vamos a poder estar en pie, vamos a permanecer. Voy a terminar diciéndole esto. Le dijo el profeta Natán: Jehová le dijo: has redimido tu pecado, tu hijo se va a morir, le dice,
pero Jehová ha remitido tu pecado. No vas a morir por tu pecado. Y aquí nos habla de la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios perdonó a David. Si usted lee el Salmo 51, se va a dar cuenta que David se arrepintió de ese pecado, pidió perdón a Dios y Dios lo restauró, aunque el pecado dejó huella. Porque como le dije, David no volvió a ser el mismo, él tuvo que cargar la consecuencia. Pero qué hermoso es saber, hermano, que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios nos llama a no ceder al pecado. Pero si usted ya cedió, si usted ya pecó, si usted ya hizo algo indebido, no se aleje del Señor, no se vaya de la iglesia, no se aparte de Dios, no se aleje del Señor, porque el Señor lo está esperando con los brazos abiertos. Y así como Dios restauró a David, lo quiere restaurar a usted. Y así como el Señor levantó a David después de su pecado y lo perdonó, lo redimió, Dios lo quiere redimir a usted. A lo mejor va a cargar con consecuencias, a lo mejor le va a pasar como David, que embarazó a una mujer, le nació un hijo y Dios se lo mató. Puede ser, algo puede acabar usted a causa de su pecado, pero no se aleje del Señor, porque en Él hay perdón, en Él hay gracia, en Él hay misericordia, en Él hay favor para aquel que lo busca. El Señor está con los brazos abiertos esperando a todo aquel que lo busca arrepentido de corazón. Isaías dice: venid luego, dice Jehová, que estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos, fueren negros, yo los haré como la blanca lana. Si usted ya pecó, no diga: pues como ya pequé, ya no vengo a la iglesia, mejor me voy. No es así. Si usted ya pecó, póngase a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas hoy que puede. Póngase a cuentas mientras hay tiempo. Póngase a cuentas mientras tiene la oportunidad de hacerlo, porque mañana puede ser tarde. Aunque esto parece un cliché, pero es la realidad. Para muchos hoy es muy tarde para ponerse a cuentas con Dios, porque ya se murieron. A lo mejor para usted o para cualquier otro, mañana puede ser muy tarde. Si usted ha cedido terreno al pecado, a lo mejor usted dice: pero yo todavía no he pecado, pero ha ido cediendo terreno, así como lo hizo David. Pues tenga cuidado, a lo mejor tarde o temprano cae en pecado. Tenga cuidado, no le ceda terreno al diablo, no le ceda terreno a la carne, no le ceda terreno al mundo. Pero si ya lo hizo, póngase a cuentas con el Señor. Mientras hay tiempo, mientras hay oportunidad. Vamos a orar, hermano. Cierre sus ojos. Aleluya, Señor. Bendito es tu nombre, Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos previenes, nos apercibes, para que nos guardemos, para que nos cuidemos a no ceder terreno al pecado, para que guardemos nuestra vida de no caer en tentación, de no caer en pecado. Gracias, Señor, porque a tiempo tú nos señalas aquellas cosas en las cuales podemos estar cediendo, para que no sigamos cediendo terreno y caigamos en aquellas cosas que te van a ofender, en aquellas cosas en las cuales te podemos fallar. Señor, aquí está nuestra vida esta noche, aquí está nuestro corazón. Ayúdanos a serte fiel, oh Dios. Ayúdanos a no ceder al pecado, ayúdanos a no ceder al mundo, ayúdanos a no ceder a la carne, Señor. Ayúdanos a batallar, a mantenernos firmes, a luchar firmemente hasta el día de tu venida, o hasta cuando tú nos llames a tu patria celestial, Señor. Ayúdanos a estar firmes, a ser fieles, a santificarnos, a guardarnos cada día con pureza, con integridad, con esmero, para no hacer lo que no te agrada, Dios. Aleluya. Ayúdanos a honrarte, Señor. Yo quiero preguntar esta noche, mientras mis hermanos aún oran, si hay alguien que esta noche le quiera dar su vida al Señor. A lo mejor usted sabe que está en pecado, a lo mejor usted sabe que está lejos de Dios, pero si usted esta noche se quiere poner a cuenta con el Señor, no me voy a extender. Este llamado es breve y es para aquellos que quieren rendirle su vida al Señor. A lo mejor usted se ha apartado de Dios, o a lo mejor usted ha vendido al Señor,
esta noche el Señor lo ha llamado a que se ponga a cuenta con Él. Si hay alguien que lo quiere hacer por primera vez o que quiere reconciliarse con Dios, el Señor le está esperando. El Señor lo trajo con ese propósito para que usted hoy se ponga a cuenta con Él. El Señor hoy lo trajo con ese propósito para que arregle su vida. Si hay alguien que lo quiera hacer, hoy es el momento. Hoy es la noche apropiada en la cual el Señor lo ha traído para que usted lo reciba, para que usted se arregle con Él, para que usted se aviste con Él. Como dijo Job, avístate con Él y por ello te vendrá bien.